Cuando un dictador le tiene miedo al pueblo y se refugia en el ejército y en los mandos militares, algo anda mal. Pues ahora nos toca hablar de la crisis venezolana. Es un tema que da tristeza y la verdad es que como mexicano hoy siento coraje, quizás hasta vergüenza de la postura que está fijando nuestro gobierno a nivel internacional, porque estamos hablando de una crisis que ha producido millones de exiliados políticos y económicos. O sea, millones de venezolanos han salido de su territorio para buscar otros lugares y ha producido además una alarma general en la inmensa mayoría de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, de los más respetables organismos internacionales. Y hablar de la crisis venezolana sin decir muerte, hambruna, encarcelamiento y tortura, pues ya parece una broma, ¿no? Mucha gente quizás no había tenido tanto el tema de Venezuela en el radar, pero esto es algo que empezó hace muchos años atrás con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y lo digo porque conozco gente de Venezuela, expatriada de Venezuela, que llegó a México a vivir desde entonces, que el día de hoy está aplaudiendo lo que está pasando en Venezuela con la proclamación de la presidencia de Juan Guaidó, porque desde entonces se empezaron a dar todas estas tropelías que atropellaron los derechos humanos de muchos venezolanos, empezando por el principio básico de la democracia. La izquierda latinoamericana durante muchísimos años hizo de la lucha contra el neoliberalismo su bandera política, ¿no? Y lo hacía porque se decía el neoliberalismo producía hambre y represión. Ese era el tema, ¿no? Bueno, ¿por qué ahora frente al gobierno, frente al régimen, con mayor producción de hambre y de represión en la región, en América Latina, entonces titubean al momento de reclamar o de fijar una postura? A mí lo que me preocupa es la ambivalencia de México ante la aplicación de lo que se conoce aquí como la doctrina Estrada, que es el respeto para la autodeterminación de los demás pueblos del mundo y el principio de la no intervención del gobierno mexicano en los asuntos de otros gobiernos extranjeros. Y esto nació producto de un México postrevolucionario que necesitaba legitimarse una y otra vez ante los ojos de países extranjeros, porque llegaban muchos presidentes por medios a veces violentos y por medios que no eran legítimos. En ese entonces el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Estrada, dijo: vamos a pedirle a los demás pueblos lo mismo que nosotros estamos dispuestos a reconocerles. No vamos a intervenir y los vamos a reconocer y vamos a mantener relaciones diplomáticas con ellos. Pero ojo, la doctrina Estrada es de 1930. O sea, estamos hablando de un contexto geopolítico completamente distinto. Sí. En aquel momento México lo que quería era que no se metieran con nosotros y que no nos desestabilizaran desde fuera. Por eso nace en parte la doctrina Estrada. Pero mira, también somos parte de un sistema interamericano de derechos humanos. Ser parte de ese sistema de derechos humanos implica, por supuesto, condenar los abusos y la represión y la tortura y las violaciones a los derechos humanos cuando suceden fuera de tu territorio, por supuesto. Y si a esas nos vamos, o sea, si vamos a hacer como que no vemos nada, nos vamos a hacer güeyes con lo que pasa en Venezuela, entonces, ¿con qué cara vamos a protestar cuando Bolsonaro viole derechos humanos? Uh-huh. O Bolsonaro, porque es de derecha, entonces ahí sí reclamamos, ¿no? Hay algo que me preocupa todavía más, que este principio de la no intervención lo aplicamos al parecer cuando nos conviene, porque ya se ha roto el principio de la no intervención. Por ejemplo, en los 70s, cuando el gobierno de José López Portillo sí intervino en la transición de poder en Nicaragua, pero no lo hicimos así, por ejemplo, respetando en todo momento la transición del gobierno revolucionario cubano. Así es. Al día de hoy
podemos ver que en el sexenio pasado sí estábamos en contra, por ejemplo, del gobierno de Nicolás Maduro, y a partir del cambio de poderes ya estamos otra vez al menos reconociendo la autoridad de Maduro y digamos que no haciendo mucha mella en el tema de las atrocidades que están pasando ahí. Hablando de atrocidades, yo quisiera saber con qué cara varios líderes de opinión de izquierda en México critican el encarcelamiento de Lula en Brasil por ser de origen político, cuando en Venezuela Maduro mete por miles a la cárcel a los protestantes, a la gente que no acepta su régimen, a la gente que pide el cambio. Tenemos un país con desabasto de bienes y servicios básicos, con una moneda exageradamente devaluada por una muy mala política económica, muy pobres oportunidades de educación y de empleo, con una potencia más bien con una fuga de talentos impresionante y de economía impresionante hacia otros países. México no es la excepción. Un gobierno autoritario que ha cambiado múltiples veces la Constitución para seguir en el poder. Y al día de hoy, yo creo que ese principio de no intervención para respetar el derecho humano de la autodeterminación de los pueblos no se puede sobreponer a, por ejemplo, el derecho humano de la libertad. El compromiso con los derechos humanos debe estar por encima de cualquier ideología, ¿no? Y nosotros, como mexicanos, ¿con qué cara vamos a reclamar los excesos, los abusos de la policía de Trump? Exacto. Y luego callarnos frente a los excesos, los abusos de la policía de Maduro. Esta es una dictadura militar. Y muchos de los generales que hoy apoyan a Maduro tienen miedo de que los metan a la cárcel, porque muchos de ellos están señalados por narcotráfico y por violaciones a derechos humanos. Cuando un dictador le tiene miedo al pueblo y se refugia en el ejército y en los mandos militares, algo anda mal. Querida democracia, nuestros abuelos te vieron nacer, nuestros padres te vieron morir, y ahora nos toca a nosotros verte volver. Eso lo puso un tuit un amigo venezolano que fue conmigo a la escuela y que el día que se proclamó la presidencia legítima por parte de Juan Guaidó, válgame la redundancia con lo que pasó en México hace algunos años, por cierto, con eso. Entonces ese es el sentimiento de muchos venezolanos expatriados que al día de hoy ven lo que está sucediendo con buenos ojos en su país, que ya vemos una comunidad internacional volcándose por darle su apoyo a este nuevo gobierno democrático, y que vemos un México pasivo, por no decir incluso hasta cómplice de este gobierno de Nicolás Maduro, que no quiero llegar a acusarlo de complicidad, pero la neutralidad ante la atrocidad, claro, es complicidad. Ya lo dijeron Desmond Tutu y Luther King. Por supuesto, el silencio en momentos como este es complicidad. No hay más que decir.